Saludos amigos, qué bueno que nos estamos viendo justo a esta hora, como habíamos prometido, para compartir con ustedes nuestros apuntes de hoy, o sea, las principales, digamos que incidencias de esta primera jornada del tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que se celebra desde el Palacio de Convenciones de La Habana y que comparto, qué suerte hacerlo, con mi colega, amiga y compañera del núcleo del partido también, Talía González. Bienvenida. Así es, muy buenas noches, Agdiel, para ti, muy buenas noches para todas las cubanas y los cubanos desde el Palacio de Convenciones. Una primera jornada del tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba que inició a las 9 de la mañana y todavía a esta hora está sesionando. Han sido temas muy importantes, muy de cara a lo que vive la cotidianidad de nuestro país. Hoy en el Latir Ciudadano, todos los debates del partido que, como hemos anunciado en diferentes espacios informativos, pues da continuidad al 8º Congreso del partido, lo mantiene totalmente vivo, como ha sucedido en las 149 asambleas del partido a nivel municipal y distrital que hemos también transmitido por estos días en varios espacios de la prensa en sentido general. Y lo que queremos hacer es justamente eso, llevarles a ustedes cuáles han sido los principales debates, de qué se ha hablado en esta sesión del tercer pleno del Comité Central del partido, que son temas muy vinculados al día a día de cada cubano, porque el partido no va por un lado y la vida de Cuba por otro, sino que el partido tiene incidencia justamente en cada uno de estos temas que tanto preocupan y ocupan a los cubanos. Aquí tendremos intervenciones de lo que ha acontecido durante toda la jornada, pero también contaremos con entrevistados, invitados y miembros del Comité Central del partido. ¿Nos acompaña? Adelante. Ya comenzamos. Y hemos tenido tiempo para acomodarnos, pero no para detenernos en este programa especial, Abdiel, y compartir con nuestros televidentes algunos de los principales temas debatidos en esta primera jornada. Cómo fue el chequeo de acuerdos y de manera particular del segundo pleno del Comité Central se analizó el estado del trasvase este-oeste, que muy bien conoces porque parte de él está en tu provincia, en Holguín, y la importancia que tiene esta obra para el desarrollo, para la calidad de vida de los habitantes de esta zona oriental del país, pero también para la producción de alimentos esencial para todo el país en momentos en que se viven dificultades con la producción de alimentos, Agdiel. Vamos a compartir algunas de las ideas expresadas por los miembros del Comité Central en esta jornada y enseguida regresamos para compartir otras propuestas. Y la primera prioridad es darle valor de uso a lo construido. Concentrar los esfuerzos en darle valor de uso a lo construido y seguir trabajando, por supuesto, en la presa, porque es la que nos va a dar también continuidad a la generación de energía de la peche que se está construyendo y a los otros bloques de construcción también y de producción agrícola que también están establecidos en esa estrategia integral de las 6 etapas del trasvase. El resto de las obras del trasvase también la estamos siguiendo, primer ministro y presidente, compañero Morales, y estamos haciendo también las visitas a estos trasvases. Nos corresponde ahora, en el mes de enero, visitar el centro y continuar revisando cada construcción. Y estamos haciendo virtualmente los chequeos semanales todos los sábados a las 7 de la mañana. Este es un trabajo que continuaremos, es nuestro compromiso y vamos a seguir ejecutando de conjunto con el resto de los organismos de Administración Central del Estado, dando solución a las deficiencias que van apareciendo, que están ahí y que tenemos que seguir trabajando y analizando, por supuesto, críticamente cada situación que se presente y evaluando qué soluciones dar con la ciencia y la innovación. Yo creo que tenemos que sacar la experiencia de este análisis. Y el esfuerzo, las inversiones, las decisiones del primer secretario, del general de ejército, nos llama a todos a una mirada hacia adentro de lo que tenemos que hacer distinto. Partir en primer lugar de que las inversiones que estamos realizando allí en la agricultura todavía no han tenido la eficiencia que se requiere. Hay máquinas que están montadas y llevan varios meses sin valor de uso. Está hablando de más de 90 hectáreas, lleva un año
Y a eso las inversiones tienen que ir aparejadas del gran desarrollo, me refiero en este caso a las inversiones de agricultura. Lo segundo es la preparación del personal, el déficit de fuerza calificada que tenemos en estas inversiones, por lo tanto la selección de los trabajadores, el personal técnico, los especialistas para el desarrollo. Prácticamente en esta zona no hay compañeros técnicos y especialistas que puedan conducir el gran proceso inversionista. Es una debilidad que apreciamos. No puede ser que una obra tan estratégica, de una magnitud de país desarrollado, en una necesidad tan grande, en un país como el nuestro, de garantizar el agua, unido a otra prioridad tan grande, estratégica como es la alimentación del pueblo, que ambas cosas anden por lugares diferentes. Y creo que ese acuerdo anterior nos sirve para reflexionar en este asunto y resolver un problema que todavía existe y no está solucionado. Por donde quiera que vaya el trasvase, esa agua tiene que llegar al campo, esa agua tiene que convertirse en rendimiento y tiene que convertirse en comida, y no está siendo así en todos los casos. Y creo que ese es el mensaje claro que nos llevamos todos, y la garantía nuestra desde el gobierno de garantizar que eso así sea, que esa inversión tan grande de ir llevando el agua vaya aparejada a que esa agua llegue al campo. Bien lo decía el miembro del Comité Central y primer ministro de la República de Cuba, esa agua tiene que transformarse también en beneficio de la producción de alimentos, un trasvase que forma parte de esa voluntad hidráulica de nuestro país y que obviamente también tiene mucho que ver no solo con la situación meteorológica que enfrenta nuestro país, sino también con la necesidad de potenciar la producción de varios cultivos en función de la alimentación de nuestro pueblo, Talía. Y además teniendo en cuenta que es una alta prioridad para el gobierno y el partido de nuestro país. Hablaba también el miembro del Buró Político del Comité Central del partido, Manuel Marrero Cruz, quien además es primer ministro de la República de Cuba, que se ha analizado muy bien cómo dar todo el financiamiento necesario para el soporte que necesita esta obra gigantesca que es el trasvase en nuestro país, que se extiende por muchas zonas, no solo del oriente del país, sino también en el centro, como decía la miembro del Comité Central, Inés María Chacman, muy vinculada a este tema de los recursos hidráulicos en la nación y el aprovechamiento del agua, que todavía ha sido un análisis crítico también en la mañana de hoy. Sí. Es lo fundamental. A mí me parece que el hecho de que se debata críticamente en torno a problemáticas que están muy vinculadas sobre todo al aprovechamiento del agua, pero también a la necesidad de que haya fuerza de trabajo calificada en ese lugar. El trasvase también se pensó como una fuente de empleo para las personas de la comunidad. Digamos que esto está en el sentir de los holguineros en este caso, se hablaba, porque bueno, el trasvase no es solo o no corresponde solo a la provincia de Holguín, pero ciertamente hoy se está trabajando mucho en este sitio. Yo tuve la posibilidad de conversar en varias ocasiones con el general Astraín, también con Pupo, dos de estos puntales del trasvase que lamentablemente hoy no nos acompañan. Pero dejaron sus experiencias, pero dejaron su huella, y lo fundamental también está en que su obra también se expresa en resultados concretos, y por eso la mirada de este tercer pleno del partido en este sentido. La periodista Daimí Díaz Breijo, que nos ha acompañado durante toda la jornada, está lista también para compartir con el primer secretario del partido en Holguín, miembro del Comité Central, que está presente también en estos debates. Daimí, te cedo la señal en este minuto. Me dicen que ya la tenemos lista, pues adelante entonces. Sí, gracias Abdiel. Talía, muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos en una de las áreas del Palacio de Convenciones de la capital del país. Como decían en la jornada matutina, fue tema de análisis el avance del trasvase este-oeste, una obra estratégica para el desarrollo del país. Para ampliar sobre este tema, yo doy la bienvenida al miembro del Comité Central del partido y primer secretario del partido también en el territorio de Holguín, Ernesto Santiesteban Velázquez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Secretario, ¿qué acciones se están implementando en el territorio para impulsar la ejecución de la obra? Bueno, como ustedes pudieron apreciar, se evaluó en el Pleno un acuerdo adoptado en el segundo Pleno
que tiene que ver con el desarrollo de las inversiones del trasvase este-oeste, en particular lo que viene haciendo de conjunto la DIC Trasvase en la inversión y la empresa agropecuaria Guatemala en la explotación de las áreas que se ponen bajo riesgo. Y el propósito del Pleno también ha sido, bueno, seguir trabajando en función de que se puedan llevar a la par el desarrollo de la inversión como tal y la explotación de las áreas que se van poniendo bajo riesgo. Hoy los resultados en un grupo de estas áreas aún es incipiente desde el punto de vista de los rendimientos que se alcanzan, de los niveles de explotación que se logran, y si bien hay un reconocimiento de lo que se viene logrando en la producción de arroz y tabaco fundamentalmente, y en también lo que viene aportando para el propio territorio de Mayarí, que resolvió aquellos viejos problemas de inundaciones que tenía este territorio, y a su vez en la generación de energía, que también las inversiones que se han ejecutado aportan en ese sentido, no así se tiene el mismo nivel de satisfacción con relación a los cultivos varios. Y en esa dirección, bueno, por acuerdo del Pleno, se creó un grupo del gobierno central que los han estado encabezando los viceprimeros ministros Jorge Luis Tapia y la compañera Inés María Chapman, que vienen también contribuyendo desde el gobierno central, unido al Ministerio de la Agricultura, en la toma de decisiones para poder llevar a vía de hecho ese incremento en los cultivos varios que se necesitan en el municipio de Mayarí y en el municipio Cueto, porque a veces hablamos de esta empresa y la vemos en particular en Mayarí porque es donde tiene mayor peso, pero también tiene 11 máquinas que se ponen en explotación en el municipio de Cueto. Como ustedes pudieron apreciar, bueno, como parte de todas las acciones, también desde el partido se viene poniendo en práctica un grupo de aseguramiento político que nos permitan cohesionar, movilizar toda esa fuerza que tiene la empresa agropecuaria Guatemala y en particular que tiene el municipio, o los municipios Mayarí y Cueto, en función de buscar ese incremento productivo. Usted mencionaba acciones en concreto desde la organización política. Sí, hemos estado en estos días haciendo distintos análisis en los organismos de dirección del partido, llámese buró, llámese núcleos del partido, llámese también desde el buró provincial, porque se han estado desarrollando activos con la militancia del partido que actúa en estos lugares, buscando también desde ese papel que le corresponde al partido de impulsar, de exigir, de controlar, que las cosas se hagan con toda la calidad y que al final eso tribute a un rendimiento mayor en las producciones. Bueno, esos son asuntos que hemos estado nosotros del partido llevando a cabo, y es bueno también decir que la Asamblea Municipal del partido, que está previsto desarrollar en el mes de enero, dentro de los temas principales que se van a discutir con la militancia, con los delegados que participan en representación de la militancia en este evento en el municipio, tiene el propósito de profundizar en cada uno de estos asuntos y cómo llevamos en el menor tiempo posible un mayor nivel de satisfacción a la población a partir de los resultados que nos aporten. Reitero, fundamentalmente en los cultivos varios, que es donde hoy podemos decir que no hemos avanzado lo suficiente. Entre las prioridades inmediatas está dar valor de uso a esta obra en ejecución. Se le ha estado dando valor de uso a una buena parte de las inversiones que se han llevado, sobre todo las instalaciones de máquinas de pivo central, y cuando a veces decimos dar valor de uso a otras áreas, estamos hablando fundamentalmente de las inversiones que se están ejecutando este año 2021, que todavía tenemos máquinas que no se están explotando al 100% su capacidad, pudiéramos decir, instalada, y es propósito llevarla a ese 100% porque es lo que nos vaya a dar mayores niveles de entrega. Sin duda el partido acompañando, dirigiendo y controlando todos estos procesos que son estratégicos para el desarrollo de la nación. Muchísimas gracias por su comparecencia. Usted manténgase junto a nuestro equipo. Muy buenas tardes. Sí, muchísimas gracias, Daimí, a ti por acercarnos a lo que se está haciendo en Holguín para enfrentar esta situación que críticamente se ha abordado en los compases iniciales del tercer pleno del Comité Central del partido, pero claro, es solo uno de los temas que se trataron en la mañana de hoy. Hay otros más para compartir, Talía.
Así es, Abdiel, y teniendo en cuenta lo importante del debate hacia lo interno de la vida del partido, también fueron aprobados varios de sus reglamentos. Y también como periodista, como militante también, quisiéramos conocer cuáles han sido estos reglamentos. Contamos en este estudio que hemos improvisado aquí mismo en el Palacio. En el Palacio de las Convenciones, a Humberto Camilo Hernández, quien es jefe de Departamento de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido. Bienvenido a esta transmisión especial, Camilo. Saludos para ti, para Abdiel también y para la teleaudiencia que hoy están apreciando el programa ya en esta tarde-noche ya de trabajo duro. Que todavía se mantiene mientras estamos aquí conversando con la teleaudiencia del país. Camilo, ¿cuáles han sido estos reglamentos? ¿Cuáles han sido los temas principales que en este sentido han debatido hoy aquí en el tercer pleno del Comité Central? Bueno, como bien ustedes conocen, que son militantes del partido los dos, el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en el mes de abril, mandató y encomendó al Pleno del Comité Central del Partido la aprobación, análisis y aprobación de los estatutos y de los reglamentos de la organización de base. En el día de hoy, ya en el pleno anterior, en el primer pleno, se aprobaron los estatutos del Partido Comunista de Cuba y en este tercer pleno que estamos celebrando se presentaron 7 reglamentos a su aprobación. Se presentaron los reglamentos de las organizaciones de base del partido, el reglamento de sanciones, el reglamento para el crecimiento, para las desactivaciones y también los reglamentos que norman el funcionamiento de los comités municipales, los comités provinciales y el propio comité central del partido. Creo que ha sido también antecedido todo un proceso previo de consulta, de escuchar opiniones, criterios, proposiciones y resultados de esta etapa en la cual se vino trabajando en la preparación ya de esos documentos. Desde el 8º Congreso del Partido. Desde el 8º Congreso. Se viene trabajando ya desde el 8º Congreso del Partido para hacer las modificaciones a los reglamentos que están vigentes. Yo creo que van en la dirección, el primero, que diríamos que es de los fundamentales, todos son importantes, pero el reglamento de las organizaciones de base que ocupa no solamente a las estructuras, a los organismos de dirección, sino a más de 700.000 militantes del partido, a más de 56.000 organizaciones de base del partido. Va dirigido en lo fundamental a esos acuerdos del 8º Congreso del Partido, a lograr que tengamos un núcleo del partido mucho más activo, mucho más participativo, que tengamos un núcleo del partido que sea un reflejo de la participación democrática de los trabajadores, no solamente los militantes, sino cómo involucramos a los trabajadores, a la población en general, de lo que en el núcleo del partido se discute, se analiza, cómo logramos que ese núcleo del partido tenga más vida interna para que tenga una expresión también en la vida externa del propio partido en el ámbito donde él desarrolla sus tareas. Hay un elemento esencial que en los análisis que haga el núcleo del partido, que tienen que ver con la actividad fundamental del centro, se escuche el criterio de los trabajadores, se tenga el criterio, la opinión de los trabajadores, se haga partícipe de los análisis que a lo interno se vayan a hacer, se puedan invitar a las reuniones del núcleo del partido, algo que ya veníamos haciendo, pero ahora estamos más necesitados, más urgidos de esa participación y también lo que el partido discute, lo que el partido analiza, se le informe a los trabajadores. Creo que eso sin lugar a dudas va a ayudar y va a contribuir mucho más a fortalecer la labor que hace el núcleo del partido. De igual manera, a la ejemplaridad de la militancia como un elemento esencial. Se incorporan también en sus capítulos, en su articulado, las cuestiones que hoy ha venido planteando el primer secretario del Comité Central del Partido desde el 8º Congreso, que tiene que ver también con que el partido, desde sus organizaciones de base, acompañe, respalde, impulse todo lo relacionado con la ciencia, las nuevas tecnologías y la innovación en la labor que se hace en cada uno de los centros de trabajo. Un elemento también importante está asociado al trabajo político e ideológico. En las nuevas condiciones, hoy no solamente es la labor ideológica que se hace de manera directa, de manera física con los trabajadores, con los propios militantes, sino también en el terreno virtual, en las redes sociales. Hoy nuestra militancia está jugando ya un papel mucho más activo, pero desde el núcleo tenemos que multiplicar la defensa de la revolución en este terreno en el que hoy también los enemigos de la revolución tratan de debilitarle, y la militancia como vanguardia organizada tiene que también ser abanderada de ese combate en el terreno digital y el terreno virtual. Y otro elemento esencial es el de la política de cuadros. Yo recuerdo que en el 8º Congreso del Partido uno de los temas fundamentales que se debatió fue este, y me imagino que hacia lo interno también la labor en torno a la política de cuadros, que es esencia de ese perfeccionamiento de la labor del partido, ha sido esencial en los debates. Sí, la política de cuadros es un elemento clave, puesto que los cuadros también, en la medida que seleccionemos los cuadros, los preparemos mucho mejor, vamos a estar en mejores condiciones de que las tareas
por las cuales van a responder avancen mucho más para fortalecer la revolución. En esa política de cuadro, la cual estamos hablando, y que el núcleo tiene una responsabilidad esencial, fundamental, el elemento de los jóvenes para nosotros es una cuestión de orden necesaria, de que podamos estimular los jóvenes que se incorporan, que son recién graduados de las universidades, que están preparados, que están calificados, puedan también tenerse en cuenta en esa política de cuadro que hoy el partido acompaña y que el partido respalda, que es una cuestión para nosotros esencial y que el partido hoy tiene que estar en el centro de esa discusión en cuanto a tener los mejores compañeros, los más preparados, los más creativos para poder asumir las responsabilidades fundamentales en un centro. ¿Se moderniza el partido? El partido se moderniza y el partido incorpora también a una dinámica diferente, no solamente en las organizaciones de base. Yo creo que lo que hoy discutimos y lo que hoy analizamos también aquí, aprobamos los reglamentos para el funcionamiento de los comités municipales del partido, de los comités provinciales y del propio comité central del partido. En estos organismos de dirección, hoy nosotros tenemos comisiones permanentes de trabajo que analizan, que debaten, que profundizan en asuntos específicos que el partido le encomienda. Bueno, estamos probando ya, o hemos probado en las propias asambleas de balance de los comités municipales, que está prácticamente concluyendo el proceso, 2 nuevas comisiones. Una comisión que va a atender los temas económicos desde el partido, que los va a analizar, y una comisión que va a abordar también los temas de carácter ideológico. De igual manera está ocurriendo ya en los comités provinciales del partido, va a ocurrir también, y ya el comité central tiene estas comisiones permanentes aprobadas que en el pleno anterior se presentaron y se aprobaron en su análisis. Nosotros estamos también discutiendo en los comités municipales el tema de la ciencia, la innovación, cómo impulsarla, y estamos discutiendo también el trabajo en las redes sociales digitales. Es decir, que hay una coherencia desde el núcleo del partido, lo que está pasando en los organismos de dirección del partido en los diferentes niveles de dirección. Así es, Camilo, un partido también más participativo, más democrático, donde se puedan analizar una diversidad mayor de temas y buscar soluciones entre todos. Talía, yo he olvidado un asunto estratégico, importante, que nuestro primer secretario ha sido abanderado y que en el partido también, en sus organismos de dirección, está hoy defendiendo y está ejecutando, que es el contacto directo con las masas, que es los encuentros que nuestro primer secretario estaba desarrollando con diferentes sectores de la sociedad y con el pueblo. Ese es un elemento esencial. Y que dan continuidad. Y que dan continuidad. Muchos de ellos. Exactamente, así como tú lo ves. Bueno, ahora concluyendo estas asambleas de balance municipales que estamos desarrollando, el propio Pleno en su informe hoy sobre el buró político al Comité Central del Partido, una de las cuestiones que aprobó para dar continuidad a las asambleas de balance es un proceso que vamos a hacer de intercambio, discusión con la militancia del partido por sectores, donde vamos ahí a discutir a fondo los problemas que hoy el partido tiene por delante, los retos que el partido tiene por delante y cuál debe ser el papel que la militancia debe asumir. De igual manera vamos a hacer un proceso de intercambio con los militantes del partido y en general con los cuadros, como bien tú planteabas, Abdiel, que asumen responsabilidades de dirección y su reserva en las empresas estatales socialistas, ya que la empresa estatal socialista es el actor fundamental de la economía cubana en estos tiempos. Tiene la responsabilidad de producir el 80% de los bienes y las producciones del país. Y el partido va a acometer un proceso de intercambio con ellos, de diálogo, para evaluar las condiciones en que se encuentra la política de cuadros, cómo estos cuadros vienen cumpliendo sus tareas, las posibilidades que tienen para impulsar más allí el desarrollo, la creatividad, la iniciativa para impulsar la empresa estatal socialista. Eso es un proceso que vamos a estar iniciando ahora. Hoy se informó también en el Pleno y que debe extenderse hasta aproximadamente el mes de marzo del próximo año. Son temas que habitualmente el partido debate, o sea, nosotros mismos en nuestro núcleo debatimos los principales problemas de nuestro radio de acción. El partido inmerso hoy, lo mismo en la labor ideológica que en la batalla económica, 2 puntales de lo que debe ser, digamos, la batalla sistemática en nuestro país. Qué bueno que el partido siempre sea vanguardia y abanderado de estos temas. Gracias, Camilo, por acompañarnos en este espacio, en nuestros apuntes de hoy. Y vamos a compartir más. Porque, bueno, mañana estaremos en una segunda jornada de este tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que también en la jornada matutina, a través de el secretario de Organización y Política de Cuadros, miembro del Buró Político,
Roberto Morales Ojeda, pues informó sobre el trabajo realizado por el Buró Político desde el segundo pleno hasta la actualidad. Abdiel, en batallas tan importantes como la ideológica frente a las campañas continuas de desestabilización contra nuestro país y también una batalla fundamental que es la económica. Sobre estos temas también hubo importantes intervenciones que les proponemos en este programa especial desde el Palacio de Convenciones. El Buró Político durante este periodo ha continuado trabajando en el cumplimiento de los acuerdos emanados del 8º Congreso con la premisa de que el partido sea cada vez más democrático y participativo, asegurando la batalla ideológica y económica en correspondencia con las preocupaciones y aspiraciones de nuestro pueblo. Se ha debatido mucho con relación a lograr un mejor uso y explotación de la tierra y a librar una verdadera batalla contra la tierra vacía, que es uno de los principales problemas que tenemos. Y bueno, se han trazado acciones concretas encaminadas a incrementar la siembra, a incrementar la producción de alimentos, que es un elemento esencial para nosotros poder enfrentar uno de los principales problemas que afectan a nuestro pueblo, que es los altos precios de los productos agropecuarios, y que está bien identificado allá en la provincia. Y hemos estado trabajando también en el fortalecimiento de los encuentros con los productores, con el ejemplo que nos está dando el primer secretario del Comité Central, en primer lugar para explicarle la situación económica del país, la situación que hoy tenemos y la necesidad de incrementar la producción de alimentos también con lo que tenemos. Las asambleas que se han desarrollado se han realizado con rigor, con un análisis crítico, con racionalidad, reconociendo la importancia de estar haciendo este proceso 7 meses después de concluido el Congreso. El no haber hecho el balance en los municipios, en las provincias, como en otras ocasiones previo al Congreso, en esta ocasión ha sido una oportunidad, porque entonces ya no solamente estamos hablando de lo que se convierte en proyecciones para el Congreso, sino estamos hablando de lo realizado a partir de lo acordado en el Congreso. Y en este sentido es la implementación de las ideas, conceptos y directrices, de los lineamientos y del plan de desarrollo. La decisión de que los acuerdos de las asambleas distritales y municipales se puedan analizar con la militancia por sectores, sin apresuramiento, donde realmente logremos ese debate crítico, transparente, movilizador de la militancia, en función de que podamos elevar la ejemplaridad y la combatividad en los centros de trabajo, en los centros de estudio, pero también en la comunidad donde vivimos todos. Yo creo que hacia ahí todavía hay una reserva, y lo que se viene haciendo en los barrios con el coordinador político, que es una experiencia retomada, que integra todos los factores desde el partido, las organizaciones de masa, la Unión de Jóvenes Comunistas, y una mayor atención a los centros de trabajo, y a través de este coordinador y del resto de los funcionarios a cada una de las organizaciones de base, yo creo que nos pone en condiciones de llegar a las asambleas de balance de los comités provinciales en una mejor situación y, por supuesto, darle continuidad y que el Congreso siga vivo. Lo que ha significado en La Habana el trabajo en los barrios, porque yo creo que esto es uno de los temas que aborda el Buró Político y que además fue una decisión que se tomó en el momento exacto que hacía falta hacer una transformación a partir de lo que se había discutido en el Congreso del Partido. El Congreso del Partido, en varias comisiones, se planteó el trabajo de los barrios como una necesidad, el trabajo comunitario, ir a las bases, atender las individualidades, las vulnerabilidades. Y yo creo que esto ha sido de una significación extraordinaria. Primero, porque ha permitido levantar el funcionamiento de las estructuras a nivel del Consejo Popular, a nivel de los barrios, el papel de los CDR de la Federación, de los combatientes, el papel del núcleo zonal. Se ha vigorizado el trabajo del delegado del Poder Popular. Hay que ver las asambleas de rendición de cuentas en estos barrios, qué nivel de
actitud revolucionaria, patriótica, de compromiso, ha surgido. Y aquí hay varios compañeros que han estado en esos barrios participando. Pero lo otro tiene que ver con el trabajo preventivo, social, con las personas vulnerables, los discapacitados, las madres de más de 3 hijos. Eso ha llegado porque se ha levantado ese trabajo a partir de trabajar con los jóvenes, con los universitarios, con los trabajadores sociales, y ha traído consigo que de conjunto con los factores podamos haber conocido la realidad que existe en estos barrios. Intercambiando desde el conocimiento propio creado, hemos construido un sistema de trabajo con muchas insatisfacciones, reitero, pero ha demostrado resultados y efectividad. Aquí se habló lo que hemos hecho con la COVID, pero también el 15 de noviembre hemos dado una respuesta. Aquí la campaña que se orquestó contra Cuba estuvo desde todas las direcciones, los medios más importantes de este mundo, transmitiendo directo lo que iba a suceder en Cuba, y lo que sucedió era que su pueblo pudo, acompañado con su dirección, construir y triunfar ante una agresión perfectamente orquestada por el enemigo. Eso lo logramos porque lo que hemos hecho en esta etapa, en los 241 días, se sustenta en todo lo que hemos aprobado y que se resumen ideas, conceptos y directrices. Por lo tanto, no estamos haciendo más que construyendo el 9º Congreso del Partido. Y a mi juicio, le estamos dando vida a eso que ponemos todos los días en un Twitter, que es Cuba Vive, como una etiqueta, pero no es una etiqueta vacía, sino que es una expresión concreta del trabajo que hemos venido desarrollando, que tiene como elemento fundamental la conducción de nuestro primer secretario, el resto de las conducciones, pero sobre todas las cosas, es la obra de Fidel, de general de ejército, una generación que nos ha traído hasta aquí. Muchas gracias. Compartíamos con ustedes algunas intervenciones de los participantes en este tercer pleno del Comité Central del Partido, un pleno que todo parece indicar por las imágenes que tenemos a nuestras espaldas, que acaba de concluir hace solo unos minutos. Estamos viendo imágenes en esta primera jornada. Mañana seguimos con más. Así es, ha sido una jornada bien intensa de debates, de temas que tocan al partido, pero que por supuesto no le es ajeno a la población en cada uno de los barrios y de las comunidades. Como ha expresado el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha sido un año de dificultades, ha sido un año duro también por los meses que hemos enfrentado con crisis económicas a nivel internacional que impactan, por supuesto, en nuestro país. Pero también han ocurrido victorias. Pero ha sido un año de victorias contra la COVID-19, pero también con todas las medidas que se adoptan desde la economía para el mejoramiento de la vida cotidiana de los cubanos. A sabiendas de que aún falta muchísimo por hacer. Ha sido un año difícil, un año de victorias también en el enfrentamiento a las agresiones imperialistas, sobre todo porque la subversión político-ideológica, por así decirlo de alguna manera, ha sido también un escenario en el que las campañas difamatorias hemos tenido que enfrentarlo todos. Desde el partido también se ha conducido esta batalla y por supuesto esto forma parte también de las intervenciones que hoy tuvo a su cargo el primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Vamos a compartir con ustedes un fragmento de sus palabras. Y ha sido un año de victoria en primer lugar porque hemos desmontado una intensa y profunda operación de agresión por parte del imperio que apostó. El año pasado dijimos, nos tiraron a matar y estamos vivos. Bueno, nos tiraron ahora a matar y nos quisieron desaparecer y estamos vivos. Estamos vivos y estamos firmes. Pero más que todo lo que quiero destacar es que ese sentido de victoria uno lo siente. Primero porque mantuvimos, yo diría que fortalecimos la unidad del pueblo cubano en torno al partido y a la revolución. Porque se actuó con firmeza, no nos rendimos, no vacilamos, no nos dejamos avasallar ni nos dejamos humillar. Resistimos todos los embates, pero los resistimos de manera creativa. Porque en medio de estos embates, que un país pequeño, agredido, recrudecido el bloqueo, mantenido ese recrudecimiento del bloqueo por una nueva
administración norteamericana que parece que no ha apostado a una relación civilizada con Cuba y a un regreso a la normalización de relaciones, sino que quiere tomar como legado su anhelada destrucción de la Revolución Cubana, y se van a llevar un buen chasco. Y vamos a ver con qué legado quedan para la historia. Que esa pequeña isla, en esas condiciones, haya creado 5 candidatos vacunales, donde hoy hay 3 vacunas, que hemos podido compartir eso con el mundo, con países de Latinoamérica, que se ha salvado del país, que hoy tenemos uno de los mejores indicadores en cuanto a letalidad, tenemos de los mejores indicadores en población vacunada, al menos con una dosis, en población totalmente vacunada, y cómo han disminuido drásticamente los casos diarios, la transmisión, los fallecimientos, los hospitalizados, los casos activos, que llevamos más de un mes con estos resultados, abriendo incluso fronteras. Todo eso demuestra que no ha sido solo resistencia, ha sido creación. Todos los temas que estamos analizando hoy en día en nuestra sociedad, los temas que van a la Asamblea Nacional, los temas que están en lo cotidiano, los temas que están previstos debatir hoy en este pleno, tienen que ver también con las postulaciones que se hicieron en ese 8º Congreso del partido. Si seguimos ese camino, estamos también transitando hacia el 9º Congreso. Son algunas de las palabras, un fragmento de las palabras del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la jornada de hoy. Una jornada en la que también se hizo mucho hincapié en la revitalización del funcionamiento de las instituciones y las organizaciones con con mayor hincapié, sobre todo en el trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas y también de los comités de defensa de la revolución. 2 organizaciones que son, digamos que esencia del trabajo en las comunidades, y hoy tenemos aquí en nuestro estudio del Palacio de Convenciones de La Habana, ya lo muestran las imágenes de la televisión, al miembro del Comité Central del Partido y coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución, héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo. Bienvenido a la transmisión. Muchas gracias. Además, una transmisión que hacemos también con todas las medidas de seguridad, las medidas sanitarias, como ha sido este tercer pleno, ahora sin la mascarilla, sin el nasobuco, porque estamos con el distanciamiento requerido. Gerardo, conocer cuál fue esta estrategia para revitalizar los comités de defensa de la revolución, y también teniendo en cuenta todo el trabajo realizado en los últimos meses, expresado en la revitalización de barrios y comunidades. Mira, si tú recuerdas, en el 8º Congreso del partido hubo un llamado tanto por parte del general de Ejército como del primer secretario del partido, nuestro presidente, a revitalizar y perfeccionar el funcionamiento de las organizaciones de masa en sentido general, y específicamente en este caso de los CDR. Los comités de defensa de la revolución son una organización fundada en 1960, hace 61 años, y cualquier mecanismo de 61 años necesita oxigenarse. Máxime si estamos hablando de un mundo prácticamente diferente a aquel en el que fueron fundados, e incluso una Cuba que no es exactamente igual a aquella en la que fueron fundados, ¿no? Si bien se mantienen los mismos principios fundacionales, la misma necesidad de que nuestra revolución cuente con una organización como los CDR, lo cierto es que se trata de otra época, de otros códigos de transmisión de las informaciones, etcétera, y nosotros nos hemos propuesto pues adaptar la organización a estos nuevos tiempos. ¿Y se ha hecho conciencia? Hoy, cuando veíamos la presentación por parte suya de la estrategia, veíamos que se hablaba en términos científicos, aplicando la ciencia en cada caso, para que también todo lo que se haga en materia de transformación de esta organización, que ha recibido no pocas críticas también de la ciudadanía. Hay quien dice, y usted lo compartía hoy, que hay lugares donde los CDR funcionan bien, pero hay otros lugares donde los CDR prácticamente no existen y otros donde funcionan mal. ¿Cómo transformar esa realidad? ¿Qué se ha propuesto los CDR con esa visión también de vanguardia del partido? Claro, afortunadamente aquellos lugares donde prácticamente no existen son los menos. Hemos estado trabajando fuerte en el completamiento de nuestras estructuras de base. Nosotros lo primero que hicimos fue un proceso de consulta, ¿no? Porque nadie puede pretender cambiar los CDR
sin consultar precisamente a los cederistas y a personas que han dedicado prácticamente sus vidas al trabajo en la organización. Y hemos estado recogiendo opiniones sobre cómo perfeccionar el trabajo de la organización, pero además constituimos un grupo de trabajo que lo conforman juristas, personas de sociólogos, psicólogos, expertos, personas que incluso tienen ya elaborados trabajos de diploma, etcétera, con relación al trabajo comunitario, porque una de las cuestiones que nos proponemos es aumentar digamos que el contenido social de la labor de los CDR, que los CDR se involucren cada vez más en las problemáticas reales de cada comunidad, que la gente tenga cada vez más respuestas a la pregunta de ¿para qué me sirven los CDR? Claro. ¿Cómo contribuyen los CDR a mi vida, a mis problemas cotidianos, ¿no? Y en esa dirección estamos trabajando. Sobre todo en este enfrentamiento a la pandemia, los CDR se han visto, digamos que, o se ha visto cómo han asumido una labor protagónica en muchos casos, sobre todo en la atención a las personas vulnerables, en el acompañamiento también al sistema de salud. Pero si pudiéramos hablar de los derroteros fundamentales de cara a los próximos meses, ¿cómo se encamina la organización o cómo también va a emplear esa fuerza de vanguardia del partido para lograr transformarse, para lograr oxigenarse, que es la pretensión máxima? Bueno, en un mundo como el que vivimos, tú mencionabas hace un rato en una conversación la constante agresión en contra de nuestro país en todos los puntos de vista, y en esta circunstancia la vigilancia revolucionaria es fundamental, de modo que se mantiene como un principio importantísimo, que no es necesariamente lo mismo que guardia revolucionaria. Nosotros no podemos decir automáticamente desde la Dirección Nacional vamos a hacer guardias de tal hora a tal hora en todos los lugares, eso sería poco realista. Lo que sí insistimos en que sean las propias comunidades, los propios vecinos quienes decidan qué cosa de nuestra cuadra nosotros debemos cuidar, en qué horario tenemos que cuidarlo, cómo lo hacemos, cómo nos organizamos, que se haga ahí en dependencia de las características de cada comunidad. Lo que sí, como principio, la vigilancia revolucionaria pues continúa siendo uno de los pilares fundamentales de nuestra organización, aunque, te repito, queremos cada vez darle un mayor contenido social en el tema de la atención de las problemáticas sociales, los problemas sociales que más afectan a las familias vulnerables, por ejemplo, pero sobre todo también la prevención de esos problemas, cómo trabajar con los jóvenes que están desvinculados del trabajo, del estudio, con las personas que salen de prisión y que necesitan un apoyo ahí de su comunidad, de su cuadra. En esa integración social. Exactamente, todo ese tipo de problemáticas que son las comunes en cada barrio, en cada comunidad, pues son las que nosotros queremos aumentar nuestra incidencia. Ahora que se quiere presentar, bueno, Talía, tú primero, sí, tú primero. Y en un mundo también donde el individualismo también forma parte de la cotidianidad. Gerardo, ¿cómo hablabas de esa necesidad de colectivizar estas ideas y que se ha demostrado en cada uno de los recorridos realizados por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario, también todo el Consejo de Ministros y bueno, usted como coordinador nacional de los CDR, esa experiencia de colectivismo, de consultar todo lo que se va a hacer en la transformación de los barrios, más allá de la guardia, más allá de la cotización, que son elementos básicos de los comités de defensa de la revolución. ¿Cómo dejar a un lado ese individualismo hacia puertas adentro de la casa y velar también por los intereses de la comunidad? No, mira, hay una idea en la que nuestro presidente ha insistido muchas veces, ¿no? Y es el hecho de que no se trata, todo este movimiento que se está llevando a cabo, no se trata de una intervención en los barrios, se trata de sumar a los vecinos para que participen, consultar a los vecinos, actuar de manera conjunta y en base a los intereses de cada comunidad, que no sean los mismos los de un lugar a los del otro, ¿no? Es para colectivizar la solución a partir de la participación ciudadana. Exactamente, que cada vez haya mayor participación ciudadana. Nosotros ponemos a veces como ejemplo el programa Cultiva tu Pedacito que habíamos comenzado y que fue objeto de muchas críticas, y cuando tú valoras los resultados no es solo lo que te genera en términos de producir alimentos, sino es también el ejercicio de unirte con otros vecinos, de compartir tiempo, compartir esfuerzos y compartir después los frutos de esos esfuerzos. Es todo un ejercicio de solidaridad que, por supuesto, a quienes fomentan el individualismo y el egoísmo no les conviene y por eso critican el programa, ¿no? Es solo uno de tantos ejemplos de cómo queremos que cada vez sea más la participación popular y que la organización pues sirva también de instrumento para ejercer esa participación. Los comités
Comité de Defensa de la Revolución, una de las organizaciones que más incluye en el país, teniendo en cuenta el número de integrantes en cada uno de los barrios y comunidades. Muchísimas gracias a Gerardo Hernández por esta participación aquí en nuestro programa especial a propósito de las sesiones de la primera jornada del tercer pleno del Comité Central del Partido. Y creo que nos tenemos que volver en esta batalla. Hagamos el llamado a que no solo se va a hacer el esfuerzo por no aplicar precios especulativos ni abusivos, sino también de que se conozca de todo el esfuerzo que se está haciendo y se seguirá haciendo para que también estos compañeros a los que le vamos a hacer el llamado y nuestra población comprendan. En esencia, un poco lo que quería era ratificar que este movimiento para enfrentar y para lograr que todos los ciudadanos, que todos los comerciantes y todos los productores se solidaricen en no aplicar precios abusivos, que miren, no hay que hacer mucha técnica ni aprender mucho de lo que es un precio abusivo, son precios irracionales, intolerables, y donde cualquier cubano nos podemos dar cuenta que esa persona lo que quiere es enriquecerse en poco tiempo. Entonces nos tenemos que llenar de todos los argumentos y de todos los sentimientos para que sea una batalla ganada, que no termine en el mes de enero, sino que también se convierta en un sistema de trabajo donde potenciemos y reactivemos un control popular y una inspección popular que nos permita en estos tiempos, con las medidas que se van a estudiar, evaluar, implementar, lograr también ganarle la batalla a esa inflación. Los sistemáticos análisis críticos que hemos realizado en el seno del Buró sobre el desempeño de la empresa estatal socialista, a partir justamente de convertirse en el actor principal de nuestro modelo económico y tener además una altísima responsabilidad en desde su ejercicio funcional, desde su objeto social, dar una respuesta mucho más efectiva a las demandas de la economía en sentido general y particularmente a la generación de bienes y servicios para satisfacer la demanda de la población, cuya restricción hoy ya ha sido aquí abordada con los efectos e impactos que tiene una inflación galopante, creciente y además reflejada en precios abusivos y especulativos que hacen perder la capacidad de compra del salario de una buena parte de los pensionados, asistenciados y también de los trabajadores asalariados de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que aquí persisten inercia, insuficiencia, desconocimiento, lo cual desde nuestro partido, desde nuestras organizaciones de la juventud comunista y también desde las organizaciones sindicales, tenemos que favorecer en ese aseguramiento político que se ha aprobado la influencia, la exigencia para destrabar, como siempre señala nuestro presidente, todo aquello que constituya freno y obstáculo a la posibilidad de seguir desarrollando nuestra fuerza productiva. Es verdad que el bloqueo, es verdad que tenemos problemas de abastecimiento, pero es verdad que tenemos muchas reservas, en las cuales ese ejercicio movilizativo puede ponerla a flote y asegurar de verdad un resultado superior. Y el segundo elemento es el tema del perfeccionamiento de los actores de la economía. Datos publicados recientemente del último aprobación que se realizó el miércoles pasado en el Comité Ejecutivo, ya tenemos más de 1000 nuevos actores de la economía entre micro, pequeñas y medianas empresas, diversificados en una gama importante de actividades de la economía, en lo cual desde el Buró Político se aprobó un aseguramiento político que hay que interpretarlo no filosóficamente, en mi opinión, es un aseguramiento político que tiene medidas muy concretas para asegurar también que este actor potencie con un pensamiento colectivo, con un pensamiento social, sus niveles de oferta de bienes y servicios. Y en ello, por supuesto, vamos a tener después oportunidad de abordar estos temas cuando veamos la presentación del plan del próximo año, en lo cual será un espacio
de muchas oportunidades para francamente debatir en un espacio democrático y participativo los asuntos que competen a la acción partidista y al resto de nuestras organizaciones en función de que esto se convierta en una primera prioridad para asegurar de verdad demostrar en términos prácticos que estamos construyendo un socialismo próspero y sostenible que se refleje en el bienestar de nuestro pueblo, con el esfuerzo, como se ha dicho aquí por varios compañeros, que ha hecho nuestro partido, nuestro gobierno y nuestro Estado en medio de las enormes restricciones que nos impone ese bloqueo brutal del imperialismo norteamericano. Y hemos visto estas intervenciones de los participantes en el tercer pleno del Comité Central del Partido, precisamente sobre los excesivos precios abusivos, la inflación, que genera inflación, un tema sin dudas que está en el centro de muchos de los debates de la población cubana y que también ha estado en el centro del debate aquí de los participantes en el pleno del Comité Central. Estrategias que hay que seguir, en las cuales hay que seguir avanzando, porque se trata también de todo el esfuerzo que ha hecho el país para dar vitalidad a servicios, también a la economía en sentido general, en medio de una terrible pandemia que ha azotado el mundo, pero que también ha impactado en nuestro país, en medio de una batalla también por salvar vidas y también por la fabricación de medicamentos, de nuestras propias vacunas, y se trata también de una manera de que nuestra población llegue también y celebre un fin de año de la mejor manera, sin estos precios que también pueden afectar a la calidad de vida. Además, porque todos queremos un 2022 que sea esperanzador, donde podamos, digamos, que mejorar, sobre todo económicamente, porque hoy por hoy la batalla económica es uno de los aspectos fundamentales para nuestro país. Nosotros decíamos al inicio de esta transmisión que la vida de Cuba no puede ir por un lado y el partido por otro. Por eso es que justamente hoy se están analizando en este tercer pleno del Comité Central del Partido las principales, digamos, que dificultades que en materia económica también enfrenta el país, en el sentido del desabastecimiento que hoy se enfrenta, la situación con la disponibilidad de alimentos, también los altos y abusivos precios, como tú decías, Talía, y necesariamente también hay que adoptar decisiones, adoptar medidas. Lo mismo desde el nivel central, las máximas instancias, digamos, del partido, del gobierno y del Estado, están tomando medidas desde lo general para tratar de transformar esta situación, y por supuesto también desde lo local se han instrumentado una serie de acciones que deben mostrar resultados más temprano que tarde. Esa es la máxima aspiración del pueblo, y la responsabilidad mayor de resolver estos problemas está en manos del pueblo, pero también de aquellas personas que hoy conducen los destinos del país y de cada uno de los militantes del partido. Y también se hacía énfasis en los nuevos actores económicos, la participación también en el desarrollo de la economía, pero teniendo en cuenta la calidad y los precios, esa correspondencia, no solo en el sector, digamos, por cuenta propia, en el sector privado, sino también en la empresa estatal socialista como actor económico fundamental del sistema económico cubano, el llamado a ser eficientes y a producir más, que en definitiva es lo que necesita la economía cubana en estos momentos. Vamos a compartir un fragmento de la intervención del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la jornada de hoy sobre este tema tan trascendental. Vamos a compartir sus palabras. En el diseño del ordenamiento se trató de llegar a una relación salario-precios que fuera más favorable. O sea, que los salarios se incrementaran más que los precios, y por los diseños que se hicieron de pensiones mínimas, de salarios mínimos, de prestaciones mínimas, la mayor parte de la población salía de situaciones de vulnerabilidad. Y realmente el ordenamiento no lo hemos podido aplicar en las condiciones más favorables. Han venido todos estos procesos a desencadenarse, y eso nos ha provocado que esa relación salario-precio más favorable para un grupo de personas, porque hay personas que sí con el ordenamiento están en una situación más ventajosa, pero hay un grupo de personas que han quedado en determinada desventaja. Recuérdese que el ordenamiento, una de las cosas que se pretendía era eliminar subsidios en todo lo posible. Y ante la problemática de la COVID, tuvimos, fíjense cuántos efectos se combinaron.
tuvimos que cubrir desde el presupuesto la atención en salarios a un grupo de sectores de la población. Unos que estuvieron interruptos, otros que estuvieron en determinadas discontinuidades de labor. Está el sector artístico, al que se le dio un apoyo tremendo. Tuvimos que dejar de recoger un grupo de impuestos, aplicar un grupo de impuestos por la propia situación que tenía el sector privado y el sector estatal. Tuvimos que subsidiar más que lo que estaba previsto en el diseño del ordenamiento. Y todo eso lo asumió ¿quién? El presupuesto del Estado. Y esa es una de las causas de la inflación que tenemos hoy. Pero es una causa de la inflación que también tiene que ver con la voluntad que hay aquí de servir al pueblo desde el presupuesto. Y más reciente, determinados recursos que teníamos en el presupuesto los pusimos en función de ayudar a los que están en situación más desfavorecida, a los más vulnerables. Pero eso al final atenta contra la relación salario-precio porque provoca también determinados niveles de inflación. ¿Qué medidas tenemos para eso? Bueno, con el regreso a la nueva normalidad hay tributos, hay impuestos que empiezan a recuperarse, pero no va a ser instantáneo, o sea, va a demorar un tiempo, pero es una luz. Podemos también, en la misma medida que la gente se va reanimando la economía, se va incorporando las personas de trabajo, hay un nivel de ayuda que va a bajar y por lo tanto también hay un grupo de ajustes que se harán, más lo que se ha diseñado en el plan de la economía y el presupuesto que irá a la Asamblea Nacional, donde nosotros debemos ir a un camino, y está entre las prioridades, a un camino de, en el menor tiempo posible, ir eliminando el enorme déficit presupuestario que tiene hoy el país. Pero eso no va a tener un impacto inmediato en la inflación. Por lo tanto, es una cosa que estamos dando como luces, pero que va a tener una demora. El elemento fundamental que impacta en la relación no adecuada de salario y precio que tenemos hoy tiene que ver con la relación de oferta y demanda. Al existir más demanda que la oferta, suben los precios. Aquí, ¿por dónde anda el camino? Bueno, hemos aprobado 63 medidas en la agricultura, medidas que como partieron de ese proceso de discusión con los productores las apoyan. Se sienten favorecidos y están de acuerdo con esas medidas, las están defendiendo. Hoy nosotros le podemos decir responsablemente que hoy nosotros tenemos niveles de siembra de alimentos más altos que en otros momentos precedentes. Que tal vez esos rendimientos, que los rendimientos de esas cosechas los tengamos menores porque hemos ido a la agroecología, a la aplicación de bioproductos, porque no hemos dispuesto de fertilizantes ni de abono, es cierto. Y esas medidas van a ir dando un impacto paulatino. Ya de hecho, hoy yo creo que en la mayoría de las provincias tenemos más presencia de viandas y vegetales que las que teníamos hace 6 o 7 meses atrás. Y en la misma medida que esa producción vaya dando resultados, también, y esas medidas vayan dando resultados, indudablemente va a haber más presencia de productos agropecuarios y van a disminuir los precios. La respuesta es que tenemos que producir más. No solo alimentos, tenemos que producir más de todo y tenemos que ofertar más servicios. A eso también ahora lo va a apoyar el reconocimiento de nuevos actores económicos que, como se decía, están diversificados en varias ramas de la economía, empiezan ya a ajustar, también tienen un problema de suministro porque tampoco hay cosas, no hay un mercado mayorista que garantice todos los insumos que ellos necesitan, pero en la misma medida que esos actores económicos se van desarrollando, va generando también una dinámica de prestación de bienes y servicios que es oferta y va compensando también en alguna medida la relación oferta y demanda y por lo tanto se restablecerán también algunos elementos de precio. Tenemos la captación de divisas por las ventas en las tiendas, que como no se ha cerrado el ciclo de cómo se concibió esa medida para que una parte de esa divisa recaudada la pudiéramos poner en cuentas en el extranjero y desde ahí entonces hacer operaciones para inyectar con productos a las tiendas en moneda nacional, y ustedes saben que la causa fundamental han sido las medidas aplicadas
por el gobierno de los Estados Unidos, y en particular esa última medida de ponernos en una lista de países patrocinadores del terrorismo, que todo el mundo sabe que es una mentira y que nadie puede concebir en este mundo a Cuba como un país promotor del terrorismo. Nosotros somos promotores de salud, somos promotores de salvar vidas, somos promotores de dar esperanza a los que menos tienen en el mundo y con los cuales podemos colaborar. Nos puso en una situación muy compleja. El otro tema con el que tenemos que enfrentar esta relación de oferta y demanda es que hay un grupo de entidades estatales que han asumido incorrectamente un grupo de disposiciones que se hicieron con relación a determinadas facilidades para vender en un mercado en divisas y que eso les diera fuentes de financiamiento. Y entonces hay empresas estatales que han ido a ventas online vendiendo las cosas que debían vender en moneda nacional para la población. Entonces, una de las medidas inmediatas en las que nos tenemos que centrar es en ordenar todo ese sistema de ventas online y sobre todo regresar a un grupo de entidades que tenían compromisos con ventas en moneda nacional a la población, que no desvirtúen esas ventas y se vayan solo por la vía de la divisa. Y eso también tendría un impacto en esto. En el caso de los alimentos hay que seguir trabajando, y es una medida inmediata, en establecer mejores sistemas de contratación. El contrato que nosotros hoy hacemos en la agricultura es un mal contrato, no es un contrato. No se basa en elementos jurídicos de concertaciones y de principios que tienen que cumplir productores y acopiadores. Es casi un tema, además, sin ninguna fortaleza jurídica, sin ninguna expresión de reclamar incumplimientos o daños o prejuicios de una parte a la otra. Yo creo que en una situación como la que estamos ahora, con estas carencias, y además que es un reclamo de la población, todo lo que nosotros podamos vender de manera controlada, lo debemos llevar a los mercados nuestros de manera controlada. Por eso las 3 libras estas adicionales de arroz que dimos a la población, que son parte ya de la inversión de divisas de la que habíamos recaudado en tiendas de moneda libremente competibles, no las pusimos en las tiendas de moneda nacional, sino que decidimos darlas en venta controlada por la bodega, por la vía de la libreta. Todo lo que podamos hacer de esa manera, que alcance, que pueda gestionarse de esa manera, lo debemos hacer. Hay 2 medidas que son indispensables acometer de inmediato, ya, hoy, que son ir a una discusión política con todos los productores y todos los comercializadores y convencerlos de la necesidad, de las circunstancias actuales, renunciar a un determinado nivel de rentabilidad o de ganancia particular o colectiva en función de bajar precios y que la población tenga precios más asequibles a los cuales acudir para la compra de los productos alimenticios, sobre todo en esta etapa de fin de año. Y yo estoy convencido que la mayoría de los productores y la mayoría de los comercializadores, sin llevarlo a irrentabilidad, lo van a entender porque son parte de este pueblo. Y la otra es cómo organizamos al propio pueblo con todos estos espacios de participación que estamos teniendo para que el pueblo haga control popular sobre los precios y que el pueblo enfrente junto a los funcionarios públicos y a las instituciones que están para eso lo que sea excesivo en materia de precios, lo que sea excesivo en materia de especulación, en donde no hay una racionalidad, en donde no hay una comprensión, en donde no haya una visión de apoyo a nuestra población. Yo creo que ese será el mejor mecanismo de control que nosotros podremos tener sobre estas cosas. Son palabras compartidas por el primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, en el contexto de este tercer pleno del Comité Central del Partido, del cual hemos intentado llevarles a ustedes, digamos que las principales esencias de esta primera sesión de trabajo. Mañana será la segunda, y claro que en redes sociales también hemos tenido algunos reportes de sintonía de aquellas personas que nos siguen, porque lo fundamental que intenta mostrar este espacio, Apuntes de Hoy, tiene que ver con cómo el partido está asumiendo, digamos que críticamente, cada uno de los fenómenos que más interesan hoy a los cubanos, porque esa es justamente su misión. Y también, Abdiel, la participación en cada uno de los procesos. El partido no está ajeno a ninguno de los procesos que tienen lugar en barrios y comunidades.
Teníamos hace unos minutos al miembro del Comité Central del partido, Gerardo Hernández Nordelo, quien además es coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución, y hablaba precisamente de esa necesaria transformación de los CDR. Hacemos acuse de recibo porque también estamos en las redes sociales y nos están viendo a través de Cubavisión, que transmite ahora mismo, y de nuestras páginas en internet. Qué bien, Gerardo, necesitamos que los CDR se rescatemos su labor, estrategias para que transformemos el trabajo tan vital en las comunidades. A mí me escribe Georgina Velázquez también y nos dice: gracias por mostrarnos lo que el partido hace en función del desarrollo de Cuba. Y nosotros también agradecemos opiniones como estas, que de algún modo también intentan mostrar las esencias de un espacio que es visualizador de esta propuesta del partido para su continuo perfeccionamiento, para el continuo perfeccionamiento de su labor política ideológica. Y también la importancia del conocimiento de la historia de la nación y del marxismo-leninismo ha sido un tema muy bien analizado a través de una estrategia presentada aquí en el tercer pleno del Comité Central del Partido. Tenemos un invitado en nuestro estudio del Palacio de Convenciones que tiene más detalles y, por supuesto, muy involucrado en este tema. Qué bueno que nos acompañe Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y quien hoy tuvo a su cargo también la presentación de este perfeccionamiento de la divulgación, la investigación y la enseñanza de la historia y el marxismo en el contexto de este tercer pleno. Cuéntanos, Broche, ¿cuáles son, digamos, que las líneas de trabajo del partido para garantizar que estos elementos también tengan su peso en el desarrollo y en el progreso de la sociedad cubana actual? Bueno, buenas noches a ustedes. Buenas noches. Y a todos los televidentes. Bueno, realmente yo, antes de responder tu pregunta, yo quiero dejar claro que yo aquí soy la voz de un equipo de trabajo que realmente llevamos ya unos meses abordando esta temática que se centra fundamentalmente una visión desde el partido en el perfeccionamiento de la divulgación, de la investigación y de la enseñanza de la historia y el marxismo-leninismo. Como usted en su pregunta usted aborda, es un tema de gran actualidad y sobre todo que es el sustento ideológico de lo que queremos y por tanto marca un interés desde el partido nosotros poder actualizar y llevar al escenario actual para las generaciones presentes y futuras estas temáticas que transitan por complejidades y fortalezas, pero que también nos permite llevar a cabo todo un escenario transformador. Cuando se habla de perfeccionamiento es justamente porque hay un reconocimiento de esas debilidades en esos campos de actuación y que merecen una transformación inmediata. Es correcto su razonamiento. Nosotros, relacionados con esta temática, evidentemente hoy estamos en una situación actual. Y primero, el equipo de trabajo nos concentramos en la caracterización de esa situación actual. Nosotros, por suerte, tenemos un eje articulador que es desde el pensamiento del marxismo, que está también el pensamiento de Martí, de Fidel, de Raúl, de la generación histórica, que sienta las bases para este proceso de perfeccionamiento que queremos en el presente y futuro de la nación. Y yo creo que apropiarnos de eso y sobre todo tener una caracterización real de esas debilidades nos ha permitido entonces establecer cuáles son las áreas claves o estratégicas que tenemos que estremecer para llegar a un estado deseado y cuáles son las acciones que nos conecten de esa situación actual al estado deseado. Yo me refiero, para hablar concretamente de las debilidades que hemos abordado y que discutimos hoy en la tarde. Yo creo que también fue una muestra en la tarde-noche en esa discusión de la madurez del Pleno para abordar temáticas que tienen un sustento teórico fuerte, pero también con una expresión práctica, porque si no, se queda todo en análisis teórico. Claro. Y a mí me parece que de la praxis, de cómo nosotros podemos llevar esos conceptos para que realmente se puedan discutir entre académicos, entre investigadores, entre científicos, pero que llegue a cada cubano y cubano, porque el sustento teórico del proyecto social que construimos es responsabilidad de todos, y en la participación en esto es como nosotros podemos de conjunto construir la sociedad que queremos. ¿Y cómo lograr que eso no sea una entelequia, que eso de alguna manera tribute a esa visión de progreso que necesitamos para Cuba? ¿Cómo adquirir conciencia de que ese conocimiento puede ayudarnos también a comprender mejor nuestras esencias y a transformar nuestra realidad?
El cómo, de alguna manera, hoy se discutió, ¿no? Yo le decía que tenemos un conjunto de debilidades que se concentran en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el tema de toda la infraestructura que esto se genera, que hoy muestra algún grado de deterioro, todo el tema de cómo se asimila, sobre todo por las nuevas generaciones. Claro. Cómo nosotros asimilamos. Nosotros realmente en esto siempre nos concentramos en qué nos falta, pero hay presencia de debate juvenil, de temáticas relacionadas con el marxismo y sobre todo la historia. Hay ejemplos en la sociedad cubana hoy. Por ejemplo, el Congreso, la última sesión del Consejo Nacional de la FEU, varias intervenciones fueron dirigidas, y no por especialistas de las ciencias sociales, muchachos que se están formando en otras especialidades, las matemáticas o las ciencias técnicas, vinculadas a la importancia de esta temática. Claro. Fíjate que es una expectativa no solo de las personas que estudian la profesión o personas que tienen una vida avanzada en el proceso revolucionario cubano, sino las generaciones jóvenes, por la necesidad de interpretar esos fenómenos de la realidad, por la necesidad también de ir a las causas de los fenómenos para actuar sobre ellos y poder transformar la realidad objetiva, que es la herramienta que pone a disposición el marxismo-leninismo. Yo quisiera... Así es, y también como parte de esa estrategia, significar la labor que tienen los medios de comunicación tan importantes. La responsabilidad es altísima. La responsabilidad de los medios de comunicación y también la manera de llevar el conocimiento de la historia de la nación, pero también la historia universal, a las nuevas generaciones de una manera atractiva. Ese ha sido un tema que se viene debatiendo desde hace tiempo. Años. ¿Sí? Hace años. Pero como decimos en buen cubano, aterrizar este tema y que llegue a cada una de esas escuelas con soportes digitales, que es lo que más utilizan los niños, los adolescentes y los jóvenes. ¿Cómo se ha creado toda esa estrategia, digamos que desde el punto de vista material? Exacto. Yo creo que su pregunta es muy oportuna y además es un reflejo de los elementos que se abordaron hoy en el debate, que reitero fue un debate profundo y muy inteligente, y sobre todo que aportó mucho a lo que queremos. Bueno, primero, como bien usted plantea, realmente hoy es un reto. No quiere decir tampoco, no soy de los que piensa que no hemos hecho cosas, porque realmente primero todos los órganos de prensa, la propia televisión, nuestro cine, ha llevado un grupo de hechos históricos a la pantalla que han dejado marcado a las generaciones presentes y futuras de cubanas y cubanos. La película Inocencia, por ejemplo, que eso también influye, por qué la marcha, por qué marchamos, y a veces la causa de un filme, un buen material audiovisual genera ese conocimiento y esa expectativa en el público, joven y no tan joven, porque esto es un problema de formación de la sociedad cubana en general. O la película El Mayor, recientemente, yo tuve la oportunidad de ver la película y realmente es algo excepcional ver los campos de batallas Monbici, sobre todo ver la imagen de Césped, la imagen de Agramonte, esa interrelación con la tropa y sobre todo ese campo de batalla real, como el fusil contra el machete, son cosas excepcionales. Y si usted le llega también a la población en el sentido de que eso de alguna manera contribuye a esa visión simbólica de lo que significa la cultura nacional, de lo que también le aporta al conocimiento de la historia desde otros patrones, con otros códigos. Esa también es la apuesta del partido. Correcto, y sobre todo, no solo el hecho en sí, contarlo, sino llegarle al corazón a las personas. Y llegarle al corazón de cubanas y cubanos. Nosotros tenemos nosotros tenemos una rica historia en todo su periodo. Y en el periodo por revolucionario. Y esa historia nosotros tenemos que realmente no solo contarla, no solo enseñarla, eso tiene que llegar a los sentimientos, tiene que convertirse en esa fuerza, en esa energía transformadora de cada uno, primero en lo individual, de los espacios colectivos y de la nación en general. Sí. Por lo tanto, es el gran reto que tenemos, como bien usted me decía, no solo de toda la estructura de los medios, de las estrategias comunicacionales vinculadas a esta temática, pero sobre todo el papel de cada cual. El papel también, la responsabilidad de maestros y profesores y en esa interrelación constante. Yo creo que hay ejemplos buenos, lo que hemos visto desde la Colmenita, el proceso en la inauguración del Centro Fidel Castro, después en el acto conclusivo del Alba TCP. Yo creo que se habla a través de los niños y a través del arte, se expone un grupo de elementos, de esencia, vinculado a un pensamiento y una obra tan inmensa como la de Fidel, pero logran buscar ahí
desde reitero, la participación infantil, cuáles son las esencias y los conceptos. Y te transmite continuidad porque la obra, por ejemplo, nuestro primer secretario actual y presidente de la República, desde la descripción de un evento que él vivió en la Plaza Ernesto Guevara y aquella imagen de aquella persona con una hoja en blanco y crayola, Fidel habla, te necesitamos en pleno periodo especial. Yo creo que de eso se trata, de buscar aquellos móviles, aquellos símbolos que realmente los tenemos a diario y eso está en todos los lugares de Cuba, que nos permite entonces llegarle al conocimiento, llegarle también eso que se apropie cada uno de nosotros y sobre todo que sea una herramienta fundamental para interpretar la realidad, conocerla y transformarla. Usted habla con apasionamiento de la historia, qué bueno que sea así. Tenemos la posibilidad de compartir otras visiones también sobre el papel de la historia. Vamos a presentarlas, las tenemos en video. Algunas personas que logramos contactar, logramos entrevistar, y esta es la visión que tienen sobre la importancia de la historia de Cuba para la transformación de nuestra sociedad. Yo considero que lejos de nosotros estar pensando en la elaboración de nuevos métodos, siempre hay que volver al método marxista. El marxismo y la filosofía marxista por sí misma da un método de análisis de los procesos, un método multilateral de análisis de los procesos sociales, que es una herramienta extraordinaria que nos puede brindar a nosotros toda la fortaleza para poder llevar al aula luego a la interpretación de las nuevas generaciones con todas las herramientas, e insisto, que dan los fenómenos sociales para llevar a cabo análisis profundo. La historia es una cuestión fundamental en la formación revolucionaria, en los valores revolucionarios que nosotros defendemos. Y está hoy mismo en el centro también de la batalla ideológica, de la guerra cultural. No es por gusto que el enemigo dedica tanto esfuerzo, tanto personal, tanto dinero a tratar de tergiversar, de manipular nuestra historia constantemente. Y eran las intervenciones de Yuri y también de Lier, miembros del Comité Central del partido, que participan en esta jornada del tercer pleno del Comité Central aquí en el Palacio de Convenciones, precisamente sobre la necesidad de conocer aún más la historia. Y nuestro invitado en el estudio, Jorge Luis Broche Lorenzo, un otro apasionado de la historia, nos explicaba cómo aprender la historia desde el sentimiento también para poder defenderla mejor, sobre todo en las nuevas generaciones de cubanas y cubanos. Y no solo la historia, es la historia y el marxismo-leninismo. ¿Por qué el marxismo-leninismo, Broch? Bueno, realmente recuerda que nuestro proyecto social se sustenta en una base ideológica que transita por el pensamiento de Marx, de Engels, de Lenin, es decir, el marxismo-leninismo como sustento, y también articulado por el pensamiento de Martí, de Fidel, de Raúl, desde la praxis revolucionaria. Y yo creo que eso es un privilegio, contar con ese sustento ideológico para el trabajo de la vida, para el trabajo de la vida cotidiana, que se manifiesta en todos los escenarios económicos, productivos de la sociedad. Y tenemos esa gran oportunidad y sobre todo la expresión práctica, que Fidel ha sido abanderado de ella. Yo empecé la intervención con dos ideas de Fidel vinculadas al tema marxismo, sobre todo que tenemos que ser capaces desde nuestras interpretaciones del marxismo, que eso fue lo que nos llevó a la victoria, lejos de dogma o de otras prácticas, solo de la interpretación, ponerle lo nuestro y que nos lleva a la victoria y sobre todo que nos ha traído hasta hoy. Y el primer secretario, como fiel continuador del pensamiento de Fidel, realmente ha manifestado que el marxismo no es una receta, es un método para interpretar la vida cotidiana y tratar de buscar esas soluciones que queremos. Y ha sido el método que hemos defendido los cubanos durante muchísimo tiempo. Nosotros te agradecemos por tu presencia en nuestros apuntes de hoy. Me imagino que, bueno, mañana estarán otras personas aquí compartiendo con nosotros justo a las 6:30 de la tarde, pero ha sido un gusto también y un placer compartir ese apasionamiento también por
por algo que nos define también como cubanos. Al gusto mío. Buenas noches a todos. Bueno, nos vemos mañana en la segunda jornada de este tercer pleno del Comité Central del Partido. Y en nuestro programa especial desde el Palacio de Convenciones le proponemos algunas intervenciones sobre el amplio proceso asambleario en nuestro país. Adelante. La sociedad cubana se encuentra en el período histórico de construcción del socialismo, un prolongado, heterogéneo y complejo proceso de transformaciones en las estructuras políticas, económicas y sociales. Para su consolidación y avance son determinantes la unidad y la participación activa del pueblo con la conducción certera del Partido Comunista de Cuba. Esa fuerza de energía, ese epicentro que mueva la revolución, debe ser el partido. Durante los últimos años, la solución de insuficiencias y problemas de la economía en unidad orgánica con lo social ha centrado la labor partidista. Lograr una mayor vinculación de los militantes a la actividad productiva es una de las premisas del proceso de balance de la máxima organización política del país. Las asambleas a nivel municipal y distrital ponen sobre la mesa las principales ideas, conceptos y directrices emanados del 8º Congreso del partido. Vínculo de la militancia con cada lugar donde está el problema, cómo lo vamos a controlar, que se haga con calidad. Si lo hacemos así, vamos a tener mejor población en la caña, vamos a tener mejor atención cultural a la caña y al final vamos a tener mejor rendimiento. Pero si tenemos mejor rendimiento, también vamos a tener mejor salario los trabajadores. A fin de alcanzar ritmos y estructuras de crecimiento que contribuyan a la soberanía alimentaria, el partido requiere de la ejemplaridad de productores, campesinos y trabajadores del sistema empresarial. Es verdad que nos está faltando trabajo, dedicación en las rendiciones de cuentas de los militantes del partido, en la profundidad de los temas. No son críticos. Entre los temas identificados como estratégicos por la membresía en todo el país, destacan la incorporación, permanencia y estabilidad de la fuerza laboral en el campo, la atención y recuperación de las comunidades rurales, así como la comercialización de insumos, equipamiento y servicios. A veces tenemos productores que no son cumplidores y desde el núcleo del partido nosotros tenemos que ser capaces de exigirle a esos productores que cumplan con las contrataciones. ¿De qué trabajo político e ideológico estamos hablando cuando se siembra en los campos y la producción no llega donde tiene que llegar? ¿De qué trabajo político e ideológico estamos hablando cuando los campesinos no participan en asambleas de la cooperativa? El núcleo tiene que accionar con la dirección de la cooperativa y accionar las visitas a los productores para que se logren esos talleres, esos campesinos de avanzada que están avanzando en el tema de las 73 medidas, agrupar a los campesinos y llevarlos hasta ahí, para aprender de eso también. Y el vínculo universidad, agricultura y empresa todavía, a pesar de que se han dado algunos pasos, no alcanza todavía el nivel deseado. En esto desde el partido hay que seguir trabajando. Mantener vivo el 8º Congreso es el objetivo de este proceso, en el cual se debate sobre funcionamiento interno de la organización, actividad ideológica, política de cuadros, enfrentamiento a la subversión interna y superación profesional. Bajo la conducción de Fidel y Raúl, los cubanos han logrado enfrentar innumerables agresiones y los efectos del genocida bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por las sucesivas administraciones norteamericanas. Ante los intentos por socavar la resistencia del pueblo y su apoyo a la revolución, millones ratifican la unidad, lealtad a los principios, firmeza y apoyo consciente a la dirección del Partido Comunista de Cuba. Lo más revolucionario dentro de la revolución es y debe ser siempre el partido, así como el partido debe ser la fuerza que revoluciona a la revolución. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.
Gracias, Daimí, por brindarnos este acercamiento a la labor del partido desde las propias asambleas municipales del partido, en un recorrido que muestra también la continuidad hasta este momento, donde se celebra el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y por supuesto le hemos llevado a ustedes las principales incidencias de esta primera jornada. Talía, mañana habrá mucho más. Así es, ha sido una jornada bien intensa donde se han debatido temas como los analizados esta tarde aquí, como el la Estado, batalla económica. Sí, la batalla ideológica, la batalla económica, centro del debate también de la población cubana, el estado actual y continuidad de los acuerdos del segundo pleno del Comité Central del Partido. Tengamos en cuenta que este tercer pleno es continuidad del octavo Congreso y se ha visto reflejado en cada una de estas asambleas municipales y distritales que han tenido lugar en el país, 149, todavía faltan algunas, pero es un proceso que es muy importante teniendo en cuenta esta participación y esta democracia del partido. Se ha hablado también de perfeccionamiento de la investigación, la divulgación y la enseñanza de la historia, también sobre la presentación de toda una estrategia para la revitalización del trabajo de los comités de defensa de la revolución y también de la Federación de Mujeres Cubanas, y por supuesto que no faltará en la jornada de mañana. La prioridad fundamental es las medidas que tomará el partido también en función del desarrollo de la economía nacional. Son los principales temas que se abordaron hoy, también algunos de los que trataremos mañana, y claro que volveremos a las 6:30 de la tarde. Tendremos también mañana, por supuesto, la intervención del primer secretario del Comité Central del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien ha estado muy al tanto en cada uno de los barrios y comunidades también de ese latir de la población cubana y sus principales preocupaciones, que está por supuesto en el debate del partido. Han sido nuestros apuntes de hoy. Ha sido un placer, por supuesto, estar junto a ti, Talía. Igual, nos veremos mañana. Y también junto a un gran equipo de trabajo, de periodistas del sistema informativo de la televisión cubana. De técnicos, editores, camarógrafos, muchos militantes del partido también, que están muy interesados también en los debates que tienen lugar a partir de este tercer pleno del Comité Central. Nos vemos mañana a las 6:30 desde el Palacio de Convenciones, dando continuidad a los debates del tercer pleno del Comité Central del partido. Buenas noches. Muy buenas noches.